1:39. Hoy en la Iberozona nos preguntamos, ¿habría que introducir el bisonte europeo en España? Pero no voy a dar yo explicaciones acerca de ello. No, para esto siempre tenemos uno de los expertos de Iberozoa, que en este caso es Carlos Javier García, que es biólogo de la Universidad de Valencia. Carlos Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Encantado de charlar contigo unos minutitos acerca de esta pregunta. ¿Hay que introducir el bisonte europeo en España? Antes de darme respuesta, vamos a poner un poco en contexto. Dame datos sobre el bisonte europeo, porfa. Pues te voy a decir, el bisonte europeo a día de hoy es el herbívoro más grande que tenemos en toda Europa, viendo que es pariente, una evolución parecida que ha tenido el famoso bisonte americano. Pero la diferencia es que en América sí que se cazó desde siempre, y en Europa prácticamente en el siglo pasado, en 1923, prácticamente se extinguió. Ya desapareció en estado salvaje y en muchísimos países se pensaba que ya no se iba a recuperar. El bisonte europeo es este que vemos ahí en las cuevas y esas cosas. Cuando pensamos en pinturas rupestres y eso, ¿ese es el bisonte europeo, el que teníamos aquí también en nuestra península? Ahí está el principal problema que hay con esto. Amigo. Porque aquí en España ya se empezó en el 2010 a meter bisonte, y todo esto lo hacen empresas privadas. Lo hacen con el eslogan de que es una especie carismática, ha estado siempre aquí, pero ya no está, y hay que hacerlo para recuperarlo para nuestros bosques. Pero hablando con propiedad, el bisonte europeo nunca ha estado en España. Anda. Al menos que sepamos. Por yacimientos fósiles y registro no ha estado nunca. ¿Y entonces cuál era este? En Madrid tenéis en Somosagua el yacimiento, ¿sí? O en Pinilla. Allí los yacimientos que se tienen, al igual que en toda España, y las pinturas de Altamira y todo, es el bisonte de estepa. Es el ancestro, el pariente que tenía por aquí, pero que ya no está. Ah, porque ¿qué pasó? Que este desapareció, el de estepa. Sí, el bisonte de estepa era un poco más grande, bastante más grande, y era el típico que se ve en las reconstrucciones ya sea de dibujos o de documentales. Y lo que pasa es que este vivía en lo que se conoce como la estepa de mamut, las típicas estepas estas grandes, en las que están los mamuts, los rinocerontes lanudos, todo eso, que eran más bien una zona de matorrales, mucha planta herbácea, charcas y tal. Pero hace unos 10.000 años el Eoceno se extinguió por el cambio climático que hubo. Pero no fue como el mamut o los rinocerontes estos gigantes. Aguantó hasta hace 2.000 años, aguantó mucho más. Pero cuando los bosques empezaron a crecer, no se pudo adaptar. Se morían de hambre prácticamente. Ah, vale, porque este es, como su nombre indica, el bisonte de estepa, y ya el europeo también fue creciendo un poco, ¿no? Fue apareciendo en Europa según se iba implantando el ecosistema arbóreo, ¿no? En bosques y eso. Sí, apareció hace unos 9.000, justo cuando apareció este cambio, empezó a aumentar la población y este se lo comió al estepa, porque en vez de ser 100% de plantas, de pradera, de estar todo el rato comiendo brotes, sí, el europeo que tenemos, visto tanto en salvaje como en cautividad, es más ramoneador, es muy oportunista, se puede comer hasta la corteza de los árboles. No hace ascos, no es como el otro que era muy sibarita, y eso es lo que ocurrió. Esto nos da una lección, niños, que no hay que ser tan sibarita, hay que adaptarse. Porque, de todo, te adapta mejor que el resto. Bueno, estamos hablando de la especie de bisonte europeo, luego tiene subespecies dentro, ¿no? Sí, en principio hay 3. Está la de llanura, que es la típica, el Bonasus bonasus, luego la caucásica y luego la de los Cárpatos. Pero a día de hoy es un mezcladillo. Sí. La de los Cárpatos no, la de los Cárpatos se extinguió en 1850, o así la cazaron, hasta la muerte. Me dices que es un batiburrillo porque es verdad que casi todos los bisontes europeos que hay corresponden a 2 linajes solamente. Sí, en 1820 o así, ¿sí? Lo que te he dicho antes, se extinguió, no se encontraba, pero empezaron a surgir alguna asociación que decía, uy, pues este tiene bisontes en su propiedad o tiene no sé qué, y era
una población que tenía gente en sus propias fincas, los típicos zoos privados de la gente adinerada. Sí. Y que se cogió todo a partir de 50. O sea, ahora actualmente hay unos 8.400. Pues todo viene de 50 ejemplares. Vale. Y está una línea que es la de tierras bajas, que es la que he dicho la de llanura, que viene de 3 machos y 4 hembras. Fíjate. Pero lo que pasa es que, pues como otro Bobby2, 3 machos, pero el 80% de los genes es de uno. Y la otra, que es la de tierras bajas caucásica, que los pocos que quedaron del Cáucaso lo mezclaron con esto de tierras bajas. Entonces, se hizo ahí un mix raro que no hay ningún linaje puro a día de hoy. Vale, eso quiere decir que hay muy poquita variabilidad genética. Eso sí, en España, vamos a centrarnos un poco en lo de la introducción. Hay varios centros, ¿no?, de introducción de bisonte europeo. Sí, en España, al ser privados, no sé en detalle cuántos hay. Creo que me suena que son 7, o puede que hasta 10. Por ejemplo, están los hay en Valencia, Bison Morasus, en Burgos, León, creo que hay 2, sí. Segovia, pero por haber llegado a ver hasta en Valencia. Bueno, pues esa fue un caos. Entonces, a esa pregunta que nos hacíamos, ¿no?, de lo de introducir el bisonte europeo en España y todos estos centros de introducción, vamos a darles unos pros y unos contras. Venga, empecemos por los pros, vamos a ser positivos. Vale, pues como pro, lo primero hay que pensar en la especie. O sea, estos centros, fuera de su rango, por decir así, natural, porque nunca he estado aquí, ya hemos dicho, son reservorios, son refugios para la especie. Entonces, permite que si hay alguna extinción en alguna zona se pueda sacar de algún sitio. También estos son animales grandes, o sea, un bisonte puede pesar 1 tonelada larga. Wow. Entonces, son 2 metros y pico de bicho. Necesitan zonas muy amplias. Sí. Tú no puedes tener un bisonte en mitad de Madrid. Entonces, lo tienes que hacer en sitios, en pueblos rurales. Sí. Entonces, estás revitalizando el turismo y la economía de esta zona que cada vez son más despobladas. También son interés cinegético. La gente que quiere cazar, cuanto más grande el bicho, más le gusta. Y también un papel que siempre se da mucho es de bioremediación. Al ser ramoneadores, son un gran control de fuegos. Te limpian el campo como no lo hacen en ningún bicho. Y te evitan muchísimo dinero de tener que enviar allá forestales para cortar el campo. Y también pues sirve de concienciación para la gente de protección de unas especies. Bueno, eso sí, esos serían un poco los pros, pero también, como decíamos, ¿no?, cuando se abre un debate hay aspectos positivos y aspectos negativos. ¿Cuáles podríamos encontrar en contra? Lo primero es que no es de aquí. Ya. Por mucho que lo quieran pintar, son todos intereses económicos de... No, es que no estaba aquí. Lo que pasa es que tú quieres tener visitas, quieres tener gente, quieres tener subvenciones de Europa para pagarlo porque está en peligro, pero es una especie introducida y lo tienen siempre en semi-libertad por los problemas que has dicho de la variabilidad, porque no toleran muy bien los cambios ambientales. A partir de los 2-5 años les cuesta mucho sobrevivir, pero eso, si se escapan, pueden provocar grandes problemas en los bosques que aún no se sabe bien porque no están sueltos. Claro. Y además algún problema social. Yo sé de centros que ha coincidido el recinto con alguna ruta micológica y de repente la gente entra y de repente ves un bicho de 2 metros y dices, ¿qué caza esto aquí? Y claro, hay algún problema social, tanto de verlo como la polémica esta de si sí o si no. Bueno, como decimos, que hay que pararse a pensar en ello, pero bueno, también desarrollando, ¿no? Ver, por ejemplo, eso de que el bisonte europeo, aunque nos suene que al ser de Europa era también de aquí, no era concretamente así, y tener en cuenta todo esto pues hace que se pueda pues abrir el debate y, cómo no, ponerlo sobre la mesa y pensar si es necesario y sería beneficioso introducir aquí el bisonte europeo en España. Algo de lo que hemos estado hablando hoy con Carlos Javier García, que es biólogo de la Universidad de Valencia y miembro de Iberozoa. Carlos, un placer charlar contigo, gracias. Igualmente, gracias a vosotros. Hasta pronto, adiós. Adiós.